domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones locales en Coahuila e Hidalgo, donde el PRI ganó en ambos estados y con una amplia ventaja. En Coahuila se llevó los 16 distritos que estaban en juego y en Hidalgo se colocó como la primera fuerza política al ganar, según datos preliminares, 32 de los 84 municipios que se eligieron. Para hablar de este tema le doy la bienvenida a la Wikipedia de las elecciones locales en México, Alejandro Cruz, integrante de BGC y Asociados. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Oye, ha habido en los medios mucha polémica de a qué se deben estos resultados. Quiero escuchar tu opinión. ¿Por qué? Bueno, creo que el ganador sí fue el PRI, ¿no? O sea, indudablemente. No, desde luego, ya sea por votación o por posiciones, sí fue el triunfador en esta jornada electoral. Ahora, bien, ¿realmente es un avance del PRI o no? Hay que separar los estados. En Coahuila sí hay una evidente mejoría del PRI, regresa de algún modo a los niveles, empieza a regresar a los niveles en que estaba. Y no antes del 18, hay que decirlo. En la pasada elección local de gobernador, acordemos que fue hasta muy controvertida, apenas si logró ganar por unos cuantos puntos el candidato del PRI, y en general la votación de este partido ya se situaba pues cercana al 40%. Aquí está, el domingo pasado está sacando el 50% prácticamente, ¿no? Entonces sí hay un resultado bastante positivo para este partido. En 2018 lo único que pasó es que hubo una votación muy diferenciada, es decir, para la presidencia, Andrés Manuel López Obrador pues ganó en el estado, pero conforme ibas pasando a otros niveles de elección, las cosas cambiaban, al grado que en lo que fue la elección de alcaldes, el PRI fue el partido más votado, no fue Morena. Morena iba bajando de 30 y tantos, que sacó de 37, algo así, que sacó López Obrador, ya bajaba a niveles de como del 20% en la elección de ayuntamientos. Entonces, sí no es tan sorpresivo, realmente no es tan sorpresivo lo que ocurrió en Coahuila. Es más, y viendo encuestas de hace varios meses, ya se veía que el PRI iba a estar bastante competitivo, aunque no así como para llevarse el carro completo, ¿no? De las 16. Porque en la pasada elección de Congreso, la verdad es que al PRI no le fue tan bien. Tuvo que dividir triunfos con el PAN y una fuerza local de Coahuila, la UDC. Entonces, a final de cuentas, es un muy buen resultado para el PRI en Coahuila. En segundo lugar queda Morena, con 20%, que es prácticamente lo que también sacó en la elección de ayuntamientos del 2018. Y el que se desplomó fue el PAN. El PAN no quedó en segundo lugar, hasta donde van los resultados, no quedó en segundo lugar en ningún lado, ni siquiera en su, podríamos decir, bastión, que es Torreón. El PRI fue muy parejo en todos lados, de entre 40, 50, ¿no? Por ahí se estuvo moviendo, por ahí unos ligeramente abajo del 40, pero el PAN sí no dio pelea en este estado. En cambio, en Hidalgo, hay que decir, es otra historia. Un poco es engañoso lo que estamos viendo. De ser uno de los grandes bastiones del PRI, pues el nivel de votación que está sacando es de alrededor del 25%, que es un nivel realmente ya bajo. Está apenas pues como unos 5 puntos arriba de lo que logró en la elección local, que coincidió en 2018 para Congreso. Ahí pues apenas si sacó 20%, te digo. ¿Qué pasó entonces? Bueno, que logró ahora subir en las ciudades, parece que se va a llevar Pachuca, en cambio en otros lados, en ayuntamientos menos poblados, ahí enfrentó una fuerte competencia de otras organizaciones del mismo Morena, pero también partidos pequeños, hay que decirlo. Pero de ninguna manera es una muy buena votación para el PRI, digamos. En términos de posiciones, sí hasta avanza, porque en la pasada elección local
obtuvo, si no me equivoco, como 22 ayuntamientos, ahora tiene 32, pero no o sea, hay que verlo también en esto, términos de votación, ¿no? Morena, déjame, porque la explicación, digamos, que a mí me convence más, lo escribía yo hoy en mi columna del periódico Excelsior, es que cada estado tiene una realidad diferente. Los factores locales pesan en las elecciones locales más que los factores nacionales. Y en ese sentido, creo que los gobernadores pueden echar a andar más sus aparatos electorales en elecciones de este tipo y tener una mayor influencia que lo que puede tener un partido cuyo principal activo es nacional, en este caso Morena, y el activo sería el presidente López Obrador. ¿Qué te parece? Efectivamente, por ejemplo, en Hidalgo, el hecho de que diversos partidos, no nada más se lo repartieron el PAN, el PRI y Morena los ayuntamientos, no, hay una multiplicidad de partidos pequeños, ya sea federales o incluso locales, que se llevan posiciones, ¿no? Y esto, ¿qué está reflejando? Más bien la dinámica local de cada de cada municipio, ¿no? Personalidades locales, la gente apoya esto porque ya lo conoce, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Que refleja lo que tú me estabas mencionando. Por eso se pulveriza, se dispersa bastante el voto, sobre todo cuando hay elecciones de ayuntamiento. En Coahuila también hubo estas fuerzas locales, en fin, pero está más concentrado el voto, digamos, en las fuerzas nacionales, ¿no? Ahora, y efectivo. Ajá. No, sí, adelante, perdón, Alex. Es que hay un detalle, porque precisamente algo que provoca el voto diferenciado cuando coincide con las elecciones federales es que precisamente estos partidos pequeños o fuerzas locales que aparecen en elecciones como las de ayuntamiento, a la hora de la elección federal, pues como no son algunos de estos no son partidos federales, entonces esos votos se tienen que ir a alguna de esas fuerzas, ¿no? Y por eso dan resultados distintos, como este que, por ejemplo, te acabo de mencionar en Coahuila en 2018. Sí. Yo lo que te quería decir, y ya me queda tiempo nada más para esta pregunta, es que yo creo que la elección del 2021, la intermedia, tiene un alto factor local en juego. Van a ser más importantes las elecciones de gobernadores, de 30 congresos de los estados, casi 2,000 ayuntamientos. Y en ese sentido, ver ahorita las fuerzas nacionales que pudieran intervenir en esa elección intermedia, creo que más bien lo que hay que ver son las fuerzas locales de cada estado, Alex. Pero no sé qué piensas tú. No, efectivamente, pues ya se ha visto en otras elecciones federales concurrentes con locales, que cuando, por ejemplo, hay una división en uno de los partidos grandes, en fin, eso acaba reflejando, a nivel local, acaba reflejándose en los resultados nacionales, ¿no? O el resultado en diputaciones federales, por ejemplo, cuando el PRI se dividía en una elección de gobernador y el candidato que entonces ya se iba a la oposición y era fuerte, pues acababa arrastrando el voto y eso acababa teniendo consecuencias en las posiciones federales, ¿no? Porque como bien sabemos, la mayoría de la gente llega a la elección no sabiéndose el nombre del candidato a diputado federal. Así pero es. bien que se sabe el nombre del candidato a gobernador o a alcalde, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, yo lo que he venido argumentando es que la elección del 2021 va a ser la competencia entre dos fuerzas muy poderosas, la del presidente López Obrador, que a toda costa quiere estar en la boleta de alguna manera, y la fuerza de los gobernadores. Y vamos a ver qué pesa más, ¿no? Sí, efectivamente. Ya hemos visto el año pasado, por ejemplo, el PAN se defendió bien en varios de los estados que gobierna, sobre todo en los que ya tienen más tradición, y precisamente porque los gobernadores, pues la verdad es que sí, como jefes políticos del partido en esos lugares, pues sí organizaron, incidieron en otros partidos. No, pues operan y tienen la ventaja de que conocen la realidad local mejor que nadie, ¿no?
Sin duda, por ejemplo, el caso de Tamaulipas el año pasado quizá fue el más emblemático, ¿no? Donde evidentemente pues ya fue un poco un recuerdo lo que había pasado en 2018, o sea, sacó la elección. Lo mismo ocurrió de alguna manera en Aguascalientes, en menor medida. Bueno, y este fin de semana yo diría en Coahuila y en Hidalgo, pero no sé si estarás de acuerdo. Ah, no, en Coahuila sin duda alguna. Sin duda, ¿verdad? Sin duda alguna es un gobernador popular, es un gobernador activo, hay obras, la gente a nivel, digamos, desde acá dice uno, no, pues cómo, si después de los escándalos de los Moreira, en fin, ¿cómo es posible que pase? Pues si uno va a Coahuila es otra historia, ¿no? Es que es exacto. Hay obra pública, elecciones, en fin, o sea, es otra visión de las cosas. Así es, y eso es lo que tenemos que seguir desde el altiplano. Luego los chilangos no lo entendemos, pero es muy importante el factor local y por eso quería discutir contigo las elecciones de este pasado domingo, porque creo que es un buen preludio para lo que podría ocurrir en el 2021. Alejandro Cruz, muchas gracias. No, a ti, hasta luego. Gracias, Alejandro Cruz, la Wikipedia de las elecciones locales. Hago una pausa, regreso con Luis Carlos Ugalde para hablar de los nuevos partidos políticos.